Hablamos de lo que es la literatura apocalíptica. ¿Alguno de ustedes se anima a decir los componentes o las características de la literatura apocalíptica? Contenido profético, Alfred, uno de ellos. Contiene Excelente. visiones. Muy bien. Contenido profético, el fondo exílico, ¿verdad? Sí. Luego también tenemos que se utiliza bastante la revelación por medio de visiones. Generalmente estas visiones contienen simbolismo y para explicar todo esto se requiere de un intérprete celestial, generalmente un ángel o el mismo Señor. Y por último, el contenido escatológico. Eso es importantísimo. Y leímos también acerca de la definición que nos da el doctor Carballosa en su libro de Daniel y el reino mesiánico. Dice, es un género literario simbólico, visionario. Luego dice, profético, escrito durante un tiempo de opresión y que consiste de visiones que fueron registradas tal y como fueron vistas por el autor y explicadas por un intérprete celestial y cuyo contenido teológico es primordialmente escatológico, un género literario simbólico visionario profético en un tiempo de opresión y que consiste de visiones. Eso es lo que significa básicamente la literatura apocalíptica. Vimos también que el león con alas de águila representaba lo mismo que la cabeza de oro en el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro de Daniel al imperio babilónico. Luego se nos dice que se le puso o se le dio la orden de que se pusiera en dos pies a semejanza de hombre, se le dio corazón de hombre. Probablemente nos habla del relato de la conversión de Nabucodonosor, nos repite lo que nos dice en capítulo 4. Particularmente soy de los que creen que este rey pagano luego recibió a Jesucristo o recibió, creyó en la promesa del Señor, reconoció que Él es el soberano y vamos a verle nosotros en el cielo. Particularmente creo yo que fue una persona regenerada. Luego, como dijimos ya, el león con alas de águila representa la cabeza de oro de la imagen de Daniel 2. Luego se aparece un oso, ¿verdad? Que se dice ahí que tiene tres costillas entre los dientes y se alza más de un costado que sobre el otro. Esto nos habla de Medo-Persia. El lado persa es el que predomina, finalmente subyuga a los medos y realmente los persas pasan a liderar lo que es el imperio medo-persa. Y esas tres costillas representan las tres últimas conquistas antes de convertirse en imperio mundial: Lidia, Egipto y Babilonia, ¿verdad? Luego vemos que después de este oso aparece el leopardo con cuatro alas. Sabemos nosotros que el leopardo, la característica principal que tiene es la velocidad. Y súmenle a eso las cuatro alas, más rápido aún. Y luego dice la palabra de Dios que tiene cuatro cabezas. Nos habla de la división del imperio greco-macedonio, ¿verdad? Luego de la muerte de Alejandro Magno, entre sus cuatro generales. Y luego aparece una bestia indescriptible, ¿verdad? La Biblia no da ninguna comparación, ningún símil, solamente nos dice que esta bestia tenía dientes de hierro, ¿sí? Nos hace recordar a las piernas de hierro de Daniel capítulo 2. Tenía 10 cuernos y entre estos 10 cuernos surge un cuerno pequeño que en forma simultánea aparece luego de un tiempo de estos 10 cuernos y echa o derriba a 3 cuernos de los principales, de los primeros, y se hace más grande que el resto. Tiene ojos, tiene boca que hablaba grandes cosas, dice la palabra del Señor. Y también mencionamos que Apocalipsis 13 nos habla acerca de la bestia, que tiene un poco de todos estos imperios mundiales, ¿verdad? Tiene cabeza de león, tiene parte del cuerpo del leopardo, también piernas de oso, etcétera. Entonces lo que nos dice es que este personaje, el anticristo, la bestia,
o el cuerno pequeño, como lo llama Daniel, va a tener lo peor de cada imperio, ¿verdad? En sí mismo, en su persona. Y lo que le llamó la atención a Daniel también, que entre esos 10 cuernos sale luego un cuerno pequeño, que luego se hace más fuerte, derriba a 3 cuernos de los primeros y tiene ojos y boca que habla grandes blasfemias. Hoy vamos a entrar en más detalle al respecto. Y luego versículos 9 al 14 nos habla acerca de lo que ocurre en el cielo. Aparece un trono y varios tronos que luego se aparecen también el Hijo del Hombre, ¿verdad? Que recibe la autoridad del anciano de días para gobernar con sus santos el mundo entero. Nosotros sabemos por la escatología, por lo que dice Apocalipsis capítulo 20, que primero va a ser de 1000 años y luego se irá con el reino eterno propiamente dicho. Es una especie de paréntesis y nos da la perspectiva correcta de que todo ocurre porque el Señor lo permitió en su soberanía. Nada ocurre absolutamente sin su autorización. Nos hace recordar también el pasaje de Apocalipsis capítulo 5, donde Juan dice lloraba mucho porque no se halló ninguno digno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra de abrir, tomar el libro de la mano del que estaba sentado en el trono y abrir sus sellos y ver su contenido. Y luego aparece, dice, un león de la tribu de Judá, y cuando él se da vuelta a mirar, dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 5, él describe a un cordero como inmolado, ¿verdad? Con las marcas probablemente del sacrificio en la cruz del Calvario, en la imagen de las manos de Cristo. Por eso dice así la palabra del Señor. Entonces nos hace recordar ese pasaje también. Y hoy vamos a continuar desde el versículo 15 donde nos quedamos. Dice Daniel 7:15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Daniel realmente se turba, se espanta, se asombra, ¿verdad? De todo lo que vio en la visión, versículos 1 al 8, y más todavía de lo que sucede en el versículos 9 al 15, donde se ponen tronos, donde entra en sesión, ¿verdad? El juicio y donde se juzga a este cuerno pequeño y se le da muerte. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, que tanto este cuerno pequeño junto con su compañero de milicia, el falso profeta, van a ser lanzados vivos al lago de fuego. Van a tener el privilegio, entre comillas, de inaugurar el lago de fuego. Muy bien. Dice ahí Daniel, luego de todo lo observado, queda sorprendido, pensativo, motivo por el cual se acerca tal vez a uno de los ángeles a preguntar sobre el significado de aquella visión. Y este ángel le explica algunos puntos claves en los versos siguientes. Vamos a estar estudiando a continuación, versículo 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Fíjense ustedes, acá en el versículo 17 son cuatro reyes, dice en cuanto a las cuatro bestias, pero en el versículo 23 se habla de reinos, entonces se habla en forma intercambiable, en forma indiferente entre reino y rey. Versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Como ya vimos en los versículos anteriores, estas cuatro grandes bestias representan a cuatro reinos. El león con alas es Babilonia, el oso que se levanta más de un lado que del otro y tiene tres costillas en los dientes, representa el imperio medo-persa. El leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas de águila representa al imperio greco-macedonio y la bestia indescriptible al imperio romano, con 10 cuernos y que al final se aparece el cuerno pequeño. Luego del reinado de estas cuatro bestias, se da el reino a los santos del Altísimo, quienes gobiernan bajo la autoridad de Cristo. Este reino no tendrá fin, así como le dijo el ángel Gabriel a María en Lucas 1:30 al 33. Su reino no tendrá fin, será grande, hijo del Altísimo, dice la palabra de Dios. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia,
que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Entonces Daniel quiere saber más en detalle sobre la cuarta bestia, sobre el imperio de romano, y específicamente sobre los 10 cuernos, principalmente del cuerno pequeño, ¿verdad? Que como él describe, le parecía que era más grande que sus compañeros. Versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces, lo que va a caracterizar al reino o al imperio del anticristo es la crueldad en contra de los santos, ¿verdad? Y cuánta sangre va a hacer correr durante la gran tribulación. Nunca ha habido un periodo como la gran tribulación y nunca más habrá, dice la palabra. El anticristo hará guerra contra los santos, perseguirá y matará a los santos. Apocalipsis 13, 5 al 7 nos describe cómo va a estar llevando a cabo eso. Yo quiero leerles un poco este pasaje porque me parece interesante para recordar las palabras del apóstol Juan. Dice Apocalipsis 13, 5 al 7, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar en, de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fíjense ustedes que la autoridad que tiene el anticristo es una autoridad vía concesión, no es una autoridad propia. La autoridad que tiene es porque el Señor le permitió. No es que él tiene autoridad por sí mismo para actuar sobre los santos, no. Simplemente va a hacer guerra contra ellos, perseguirlos y hasta matarlos porque el Señor le dio esa autoridad. Y es solamente por cierto tiempo, como nos va a describir Daniel en los versículos siguientes. Y en realidad, esta victoria, entre comillas, es solamente aparente. Los vencedores son en realidad los santos. Qué interesante es eso. No es que porque el anticristo mate a los santos, él va a estar ganando. Eso va a aparecer desde el punto de vista humano. Sin embargo, lo que dice la palabra de Dios es totalmente diferente. Apocalipsis 12:11 dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. A pesar de perder sus vidas físicas, ellos vencieron al anticristo. Y como dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es el que vence? Dice el apóstol Juan, sino aquel que cree en que Jesús como Hijo de Dios. El cristiano es vencedor. Y Pablo nos da un poquito más de detalle, nos dice que nosotros estamos de victoria en Cristo Jesús. Entonces, esa es la esperanza que tiene el cristiano. Y ahí van a entender bien las palabras que el Señor Jesús dice: aquel que pierda su vida por mi causa, la hallará. Pero el que pierda negándome, dice, el que gane su vida negándome, ese va a perder su vida. Y ahora lo entendemos bien. El anticristo va a estar matando santos, pero finalmente los vencedores son los santos, ya que están cumpliendo con la voluntad del Señor. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Él solamente tiene una autoridad limitada temporalmente. Este reino va a ser dado a Cristo y a los santos
suyos. El Señor Jesucristo reinará con sus santos. El anticristo tendrá un terrible final, como estábamos diciendo. Serán lanzados vivos en el lago de fuego, donde 1000 años después se les va a estar uniendo Satanás. Fíjense ustedes que después de esto, después que el Señor Jesús venga, mande a la bestia y al falso profeta al lago de fuego, acá en la tierra se implanta el reino de 1000 años. Isaías capítulo 11, versículo capítulo 65, Apocalipsis 20 y otros pasajes como Ezequiel capítulo 47 nos dan algunos detalles de cómo va a ser este periodo. También Zacarías 14 se nos dice que todas las naciones van a estar adorando al Señor Jehová. Eso es importante. El león va a estar, dice, pastando con el buey, ¿verdad? Va a estar comiendo con el cordero, ya no los va a comer a ellos, sino va a estar compartiendo el pasto de almuerzo con ellos. Y también dice, un niño va a estar cuidando de las serpientes, etcétera. Va a estar jugando en la cueva de Aspides, dice la palabra. Interesantísimo este periodo de 1000 años. Luego, versículo 23, nos habla la Biblia. Dice Daniel 7:23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Fíjense ustedes que el versículo 17 que nos habla de que las 4 bestias son realmente 4 reyes, acá el ángel intérprete le dice que estas 4 bestias representan a 4 reinos. Se utiliza en forma indistinta, reyes o reinos. Y estos 10 cuernos significan que van a surgir de ese cuarto reino 10 reyes. Aún hasta hoy nunca se cumplió eso. Roma nunca tuvo 10 reyes reinando en forma simultánea. Por eso decimos que todo esto es aún futuro, hoy día, que estamos ya 13 de febrero del año 2023. 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Fíjense ustedes este periodo de tiempo, es muy interesante. Como mencionamos en el verso 7, la cuarta bestia, Roma, se caracterizará por su brutalidad. En la etapa final, Roma será reorganizada o reconstruida por 10 naciones o 10 reinos, y luego aparecerá en escena el anticristo. Acá se le llama el cuerno pequeño, que derrocará a 3 gobernantes y se hará el rey más poderoso entre sus compañeros. Se opondrá al Señor, blasfemará, matará a los santos, etcétera. También dice pensará, no dice que va a cambiar, pero pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué le molestan los tiempos? Porque nosotros, ¿qué año estamos? Estamos el año 2023 después de Cristo. Eso va a tratar de cambiar. Tal vez no lo logre, pero lo va a intentar. Va a tratar de borrar toda la evidencia de Cristo en la historia. Por lo tanto, el calendario va a ser uno de sus principales objetivos. Y la ley, ¿por qué? Porque toda la ley está basada en la palabra de Dios, específicamente en los 10 mandamientos. Probablemente va a haber mucha tolerancia para el pecado y la delincuencia. Incluso algunos estudiosos dicen que probablemente por una frase que dice ahí en Daniel 11:35-37 más o menos, dice que él del amor de las mujeres no hará caso, que tal vez sea un homosexual. No lo sabemos, pero vamos a estar estudiándolo más a fondo cuando llegue ese pasaje. En la última parte del verso 25 dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Un tiempo los judíos contaban entre una Pascua hasta la siguiente, o sea, un año. Al decir un tiempo es un año, al decir tiempos es 2 y medio tiempo es 6 meses. Entonces, 3 años y 6 meses. Ahora, este periodo varias veces lo vamos a ver en el libro de Daniel mismo y también en el Apocalipsis. Representa generalmente a la segunda mitad de la tribulación, aunque hay excepciones en Apocalipsis 11 que aparentemente se refiere a la primera parte, pero generalmente se refiere a la segunda parte.
en determinadas porciones de la palabra de la profecía bíblica se lo denomina en forma diferente, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, la Biblia habla de 1260 días. Si nosotros sabemos que un año lunar realmente consta de 12 meses, de 28 días, y a veces, por ejemplo, en el calendario lunar aparece un 13º mes, por eso es que a veces la Pascua para nosotros, la Semana Santa, a veces es marzo y a veces es abril. Entonces, los meses lunares son de 28 días, de 30 días, 12 meses por 30 días. Da exactamente 360 días, que es un año profético. Si ustedes suman 360 más 360 más 360, les va a dar 1080. Y 6 meses es 180 días. 6 meses por 30 días cada mes da 180. 1080 más 180 da 1260 días. Este periodo está en Apocalipsis 11:3 y 12:6. Yo les dejo todo ahí en el bosquejo. Ustedes pueden leerlo después en sus casas. O también se habla de 42 meses en Apocalipsis 11:2 y 13:5. 12 meses es un año, 36 meses de 3 años, más 6 meses son 42 meses, 3 años y medio. Y el que ahora estamos estudiando, tiempo, tiempos y medio tiempo, o como dice en Apocalipsis, la mitad de un tiempo. Por lo tanto, nos habla varias veces la Biblia de este periodo, 3 años y medio. Luego dice el versículo 26, pero se levantará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido, arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Nosotros sabemos que el reinado del anticristo tiene una fecha de caducidad. Solamente va a durar 7 años, de los cuales 3 años y 6 meses van a ser los más sangrientos de la historia. El Señor Jesús volverá para dar fin al reinado del anticristo. Este va a inaugurar el lago de fuego y el Señor instaura aquí en la tierra un reino de 1000 años. Apocalipsis capítulo 20. Y posterior al milenio, según Apocalipsis 21 y 22, que nos habla de la nueva Jerusalén, nos habla ya del estado eterno. Va a continuar con eso. Nunca va a tener fin el reino de Cristo. Y el versículo 28, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Fíjense ustedes a Daniel todo este tema de la visión, de la interpretación del anciano de días, del Hijo del Hombre, dice, le turbó, le asustó, le hizo pensar, ¿verdad? Y registró todo lo que tenemos hoy en el capítulo 7. Su reacción realmente es totalmente diferente a, por ejemplo, a la reacción del rey Ezequías, que luego de recibir la visita de los babilonios, de mostrarle todos los tesoros de la casa real, del templo, etcétera, el profeta Isaías le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Qué les mostraste? Y él dijo, yo no dejé nada en el reino sin mostrarle a estos babilonios. Y ahí le dice Isaías de parte del Señor, bueno, lo que hiciste va a servir para que estos en el futuro ataquen a Judá y lleven cautivos de entre tus hijos a los príncipes y haga alguno de ellos eunucos, etcétera. ¿Y cuál fue la reacción de Ezequías? ¿Él se preocupó? ¿Él se turbó? No. Él simplemente dice, bueno, haya paz al menos en mis días. Daniel sabía probablemente que no era para sus días, pero realmente le preocupó. Y muy probablemente es porque el anticristo va a matar a muchos santos, de los cuales va a haber varios de su nación. Entonces tal vez todo eso fue lo que lo turbó, o ver semejantes bestias, habrá tantas atrocidades, especialmente la cuarta bestia o de cuerno pequeño. Todo este conjunto de cosas yo creo que le hizo pensar al profeta Daniel. Y eso es muy importante, tener esa sensibilidad que tuvo Daniel. Debemos orar por nuestros hermanos perseguidos. ¿Cuántos hoy son perseguidos?
Incluso hay páginas dentro del internet páginas de cristianos, ¿verdad? Que se especializan en orar por los perseguidos y se nos dice esa página, una de las páginas principales es puertasabiertas.com y se nos dice cómo está la situación, qué países son los que más persiguen. Hasta el año 2020, 21 más o menos, era Corea del Norte el número uno. Luego, Afganistán volvió a encabezar después de que los ejércitos estadounidenses dejaran y volvieran los talibanes a la cabeza del gobierno de Afganistán. Y muchos otros países persiguen hasta hoy, Rusia, Cuba, China, etcétera, todos persiguen a los cristianos. Muchos están siendo martirizados, están siendo torturados y algunos incluso pierden sus vidas. Pero como dije hace rato, todo eso ocurre por vía de concesión. Es el Señor el que está permitiendo. Oremos para que su fe no falte, como dijo el Señor hablando del apóstol Pedro. Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Entonces, no vamos a evitar que haya persecución en el mundo, pero sí podemos ayudar a nuestros hermanos en la fe orando por ellos para que tengan la valentía, el denuedo, el amor hacia el Señor, la fortaleza para entregar sus vidas muchas veces, porque a veces esa es la voluntad del Señor, que entreguemos nuestra vida por amor a su nombre. El próximo estudio vamos a llegar ya al capítulo 8, donde empieza nuevamente la narración en hebreo. Hasta el 7:28 es en arameo. Desde el Daniel 2:4 hasta el 7:28 habla o está escrito en arameo. Luego en el capítulo 8 vuelve a escribirse en hebreo, lo que nos hace pensar que va más específicamente para esa nación. Vamos a profundizar en dos periodos de estos cuatro imperios, especialmente los persas y de los griegos, viendo algunos detalles que no se observan en Daniel 2 ni en el 7. Y se presenta a estos dos imperios bajo la forma de dos animales, el carnero de dos cuernos, que es Medo Persia, y el macho cabrío con un cuerno prominente, que es Alejandro Magno, que luego se quiebra y en su lugar sale cuatro cuernitos, ¿verdad? La división de su imperio entre los cuatro generales. Así es que de a poco vamos a viendo la mitad ya de la segunda parte, la parte profética de este maravilloso libro de Daniel. Muchísimas gracias a todos los hermanos que se conectaron y que siempre están participando. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir con respecto a los audios, o si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerlo. Están libres. Muchas gracias, sí, Manolo. Gracias, hermana Reina. A ustedes por conectarse siempre. Súper bien. Bueno, se entendió. Se entendió súper bien, Alfred. Quiero que Sí, estén perfectamente. siempre repitiendo porque luego vamos a tener un examen con muchos premios. ¿Verdad? Ya me está diciendo Dani que él tiene varios libros para poder repartir con la gente que quiere aprender. Entonces, me gustaría que estén A estudiar a full entonces. sí, a estudiar a full, así mismo. Me gustaría que estén Encima que Alfred siempre hace muy difícil su examen. jamás. Re De difícil esta manera, siempre. facilísimo es. Re. Va a ser en arameo y Je. En el capítulo 8 del versículo 1, ¿qué dice? Escríbate en así, arameo. En en encima, arameo. encima que siempre les pongo con selección múltiple y algunas opciones que son de los pelos así tirados regalados. Vos pues estás enfermito, Alfred. No, 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 para nada. Estoy bien. Pensé que estaba engripado. No, parece nomás. Solamente un poco cansado tal vez, pero bien, gracias a Dios estamos. Y eso, muchas gracias a ustedes y nos vemos para el próximo lunes. Daniel, capítulo 8. De a poco nos vamos acercando ya hacia el final del libro. Pero yo creo que en 4 o 5 semanas más ya vamos a dar fin a nuestro estudio de Daniel. ¿Verdad? Apasionante está esa parte. Así es que
lean cada capítulo antes de estar estudiando, ¿verdad? Escuchen los audios, por lo menos un audio de todo lo que se envía porque ayuda muchísimo a poder tener ya información. Y si tienen alguna pregunta, háganla. Si no podemos responder, entonces tenemos tiempo para investigar y luego responder. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Amén. Oremos Gracias. para terminar, ¿te parece? Sí. Padre, te Manolo, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por la noche que tú nos has regalado, por este tiempo de estudio bíblico. Te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo la vida de cada uno de nosotros, que podamos aprovechar, Señor, el estudio de tu palabra, que tú mismo nos estés hablando, Señor, nos estés exhortando, nos estés haciendo cambiar, Señor, todas aquellas cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida, Señor, para hacerte fiel, útiles. Y también, Señor, te pedimos en forma especial en esta hora por nuestros hermanos perseguidos. Tú, Señor, conoces la situación de cada uno. Ayúdale, Señor, en sus dificultades, en sus luchas. Y líbrale, Señor, si está conforme a tu propósito. Si no, Señor, dale fortaleza para poder entregar su vida, Señor, a favor tuyo, Señor, o en nombre de tuyo, Señor. El resto de esta noche lo dejamos en tus manos, nuestro descanso, una vez más. Agradecido infinitamente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Papá, Amén. quería hablar, parece. y me hace pensar nomás lo que el anticristo quiere hacer en cuanto a cambiar la historia de lo que hizo Jesús, por ejemplo. ¿Hasta qué punto puede llegar todo eso? Mm. La mente que tiene. O sea que yo no sé si él está consciente de lo que va a hacer, ¿verdad? Porque Satanás es astuto también. Sí, y va a estar bien consciente de lo que está haciendo porque dice que cuando Satanás entró en Judas, él después de haber entregado al Señor Jesús, dice, no aguantó más, se fue, lloró amargamente, entregó las 30 piezas de plata, etcétera. No aguantó mucho tiempo, pero este individuo tranquilamente va a estar probablemente, según lo que dice Apocalipsis 13, ¿verdad? Refiriéndose a una de sus cabezas como herida de muerte, se refiere a que probablemente va a morir y a resucitar y después de esa resurrección, Satanás mismo va a estar gobernándolo Gobernando. con su tiempo en que va a ser echado del cielo definitivamente. Entonces, va a ser un individuo preparado especialmente para ese ministerio, ¿verdad? Y la autoridad que va a tener también. Va a tener toda tribu, pueblo y nación. Aunque en Daniel capítulo 11 se nos da una excepción, una cláusula, va a haber algunos territorios que van a escapar de su gobierno. Por ejemplo, Edom, dice la palabra de Dios. Pero eso vamos a verlo más adelante. Harina de otro costal, diría el hermano Julio, ¿verdad? Entonces, eso debido tiempo vamos a estar viendo. Súper bien. Amén. Bendiciones, hermanos. Que descansen. Gracias, gracias. Bendiciones. Saludos, Elisa. Gracias. Abrazo. Beso para bebé. Dale, gracias, Dalmi. Bendiciones. Chao, chao. Bebé, yo le queremos conocer. Vamos a irnos. Fin de mes, Dios mediante. Si el Señor así lo permite, vamos a estar con ustedes. Para el campamento, Alfred, no van a venir. Sí, queremos irnos para ese tiempo. Bueno, qué suerte. Vamos a encontrarnos en el campamento entonces. Nos permite. Bendiciones. Chao, chao. Igualmente, buenas noches. Chao, Amén. chao. Ok.